saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 17. Una de las naves reales no pudo despegar cuando una docena de personas vestidas de verde se montaron en su casco y luego fijaron su posición con ataduras magnéticas. Una de ellas era Halan Azoka. Su pelo estaba trenzado en nudos cerrados que llevaba dispuestos como una corona. Los droides de seguridad llegaron rápidamente, pero, cuando aparecieron, los manifestantes activaron sus dispositivos personales de vuelo y lograron escapar. Tijal estaba construyendo una magnífica sala de asambleas para albergar a su nuevo gobierno representativo. Era una estructura completamente esférica que parecería casi invisible hasta el anochecer, cuando los últimos rayos de luz provocarían que brillara como una estrella. Las cámaras de seguridad captaron el momento, a últimas horas de la noche, cuando los espejos se enturbiaron y luego se pusieron completamente grises, para finalmente estallar y convertirse en polvo. Fue después de que los investigadores determinaron que se había plantado nanotecnología en el interior y que eso había devorado desde dentro la estructura del edificio. El pánico estalló una noche cuando la luna de Pijal se elevó en el cielo y su color ya no era verde dorado, sino un rojo intenso y ominoso. Se descubrió que la oposición había sembrado en gran parte de la atmósfera de la luna una sustancia química inocua que se dispersaría en pocos días, pero que garantizaba que la luna conservara ese color carmesí todo el tiempo. A la mañana siguiente, se encontró un mensaje pintado en uno de los templos más grandes de la capital: ¿pueden perdonarnos ahora? Varias cámaras de seguridad detectaron el ingreso de un droide a una de las instalaciones de Exerca y siguieron su marcha hasta que explotó de pronto. Las llamas resultantes ardieron con tal intensidad que se veían azules en la noche. Si cualquier ser viviente hubiera estado dentro del edificio a esas altas horas, seguramente habría muerto. Y no pudieron haber sabido que la fábrica estaría completamente vacía, dijo Qui-Gon mientras apagaba los hologramas acerca de las acciones conocidas de la oposición. Deren estuvo renuente de mostrárselas debido a que había aumentado su paranoia sobre proteger a Fanry, pero Qui-Gon insistió en tenerlos y esperó hasta muy tarde para revisarlos con Obi-Wan cuando pudieran estar a solas. Su padawan parecía reflexivo. No podían saberlo. Cualquiera pudo decidir regresar a trabajar o haber obligado a un sirviente a quedarse por alguna razón. Cualquiera que haya hecho esto estaba dispuesto a cobrar vidas. Eso parecería, respondió Qui-Gon. Se acarició la barba mientras consideraba las posibilidades. La canciller Kag nos dijo que la violencia de la oposición estaba escalando, dijo Obi-Wan, pero el comportamiento me parece más bien errático. No como algo que podría trazarse sobre una línea. Los diversos incidentes son muy discordantes y tampoco siguen una cronología ordenada. Algunos de los incidentes más inocuos ocurrieron después de iniciar el uso de bombas. Tal vez algunas de las inocentadas se programaron antes de que escalara la violencia, comentó Obi-Wan. De pronto se le ocurrió una idea. O tal vez no haya un líder único de la oposición, sino muchos. Alina Sukka podría ser la líder que conocemos, pero podría haber otras células, más o menos violentas. Todos trabajan para una causa, pero de modos muy distintos. Esa es una teoría válida, mi padawan. Qui-Gon seguía pensando que ese acertijo implicaba algo más, pero estaba convencido de que el cambio en el patrón era importante. Rael considera que todo esto es violencia insensata. Terrorismo puro. Yo sospecho que esa es la razón por la que no reconoció este patrón. Obi-Wan se quedó callado y eso le provocó alivio a Qui-Gon. Cada vez que el chico dudaba de Rael, se fortalecía su impulso de defender a su viejo amigo, cosa que nublaba su juicio. Ra'ara no estaba de acuerdo con el plan de Pax. A veces su compañero sentía que ella se oponía a cualquier forma de diversión, simplemente como una cuestión de principios, pero esta vez entendía su preocupación.
Sin embargo, seguía teniendo la intención de ignorarla. ¿Quieres hacer un trato con Xerca?, afirmó ella con los brazos cruzados mientras él se vestía para la gran reunión que estaba próxima. Son escoria. No, algo peor. Tendrían que esforzarse para llegar a ser escoria. Pax examinó su mejor saco, que era azul, demasiado grande y con solapas de terciopelo, y luego lo hizo a un lado con mirada de tristeza. Los ciudadanos pijalíes eran tan aburridos en su vestimenta. Es triste para la galaxia, pero la escoria es la que termina con gran cantidad de dinero. Dinero mal habido, insistió Rahara. Ganaron incontables billones a lo largo de incontables siglos, principalmente gracias al trabajo de los esclavos. El dinero de Xerca está manchado para siempre. Puedo entender tu punto de vista. Entonces, ¿por qué, cómo puedes estar dispuesto a tratar con la empresa que? La chica dejó la frase en el aire, pero no importaba, Pax sabía a qué se refería. Xerca te trató de manera abominable, dijo mientras se decidía por una capa negra que, en su opinión, se veía muy elegante. Sus prácticas de esclavitud son dignas del más profundo desprecio y la corporación no merece ni una pizca de su colosal fortuna. Esa es la razón por la que considero que mi deber moral es privarlos de tanta de esa fortuna como pueda. ¿Quieres decir que vas a estafarlos?, dijo Rahara inclinando la cabeza. Parecerá como un error sin intención. Pax señaló al montón de cristales Colen que habían recolectado. Hay tan pocas personas que pueden distinguir entre estos y el verdadero Kyber, además de que les llevaría un tiempo bastante largo averiguarlo. Incluso el suficiente para que nos hayamos ido de Pijal. Así que no preveo repercusiones negativas para nosotros, solo para las sierpes de la corporación Xerca. Supongo que puedo ver lo bueno que tiene eso. La comisura de su boca se elevó, aunque sin llegar a formar una sonrisa. Como sea, ese gesto le levantó el ánimo a su compañero de forma considerable. Pero ten cuidado. Por supuesto. Pax reunió los cristales dentro de una pequeña caja antigravedad que podría llevar a bordo de su nave individual. Sé perfectamente de lo que son capaces en Xerca. Eso dijo y siguió creyéndolo todo el camino hasta la oficina más cercana de Xerca. Como es natural, no podía llevar al Merix a esa aventura. Sin embargo, para situaciones como esta, tenía en la bodega una nave individual, un caza al que llamó Facit. Pensó que en realidad debería sacarla más y mejorar sus habilidades de vuelo, así fuera solamente para mantenerse a la par de Rahara. Luego de aterrizar el Facit y de llegar hasta la estación de los guardias, donde logró que le dieran acceso, lo llevaron hasta el patio de labores donde vio a un grupo de esclavos vestidos con sus overoles grises y realizando trabajos forzados. Ese trabajo estaba lejos de ser el peor que se les podía asignar. Tampoco era lo peor que hubiera visto Pax en su vida. Simplemente pulían y limpiaban una elegante nave personal, probablemente de la supervisora, de modo que no fue la naturaleza del trabajo lo que le molestó, sino el hecho de que todos los trabajadores eran niños. El humano más grande debe haber sido menor a 9 años. Pax no era muy bueno para estimar las edades de los itorianos, pero el que más esfuerzo hacía para restregar con una tela era el más pequeño que hubiera visto. El Bukie parecía mayor, aunque era difícil determinar su estatura ya que tenía la cabeza baja en una actitud de mucha tristeza. Le habían rasurado una de las manos para insertar la etiqueta de Xerca y el pelo todavía no le crecía. Ese niño era esclavo desde hacía apenas unos cuantos días. Rahara era incluso más pequeña, pensó Pax, mientras seguía al guardia de seguridad que iba conduciendo su caja. De pronto no estuvo seguro de poder fingir una sonrisa para cualquiera de los funcionarios de Xerca, aunque fuera por la noble causa de robarle su dinero. Sospechaba que no había hecho su actuación más convincente con la supervisora del sector, pero eso no importaba gran cosa. En cuanto Marret Kao vio los cristales dentro de la caja, que, según lo poco que podía saber, era un cofre de tesoro lleno de Kyber, su atención se enfocó solamente en ellos. ¿Dice que se encuentran ampliamente en toda esta región de la luna? Cole sostenía uno de los cristales a contraluz. Brillaba con un anaranjado tan reluciente como los cielos de Abafar. Así es, supervisora Colonia, mantén la calma. Mantente firme.
Finge que eres G3PO. Al principio estaba muy emocionado, pero un comerciante independiente como yo, ¿cómo se supone que haga negocios con la Orden Jedi? Muy perspicaz de su parte, respondió Cole, lanzándole una sonrisa que iba más dirigida a los cristales que a Pax. Pocos comerciantes independientes estarían tan dispuestos a reconocer sus propias incapacidades. ¿Incapacidades? Pax controló su enojo, pero apenas. Una mitad de él quería explicar todas las maneras ingeniosas que ya había ideado para trabajar con la Orden Jedi, en el caso de que esto hubiera sido verdadero Kyber. Por fortuna, la otra mitad ganó la discusión. Al final consiguió un trato por una gran suma. No lo suficiente como para que él y Rahara se retiraran, pero más que adecuada para actualizar su nave y tomarse unas largas vacaciones. Pax consideró negociar por más, pero mientras más grande fuera la paga de Xerca, más sospechas tendrían de la persona que les vendió una caja inútil de Colin. ¿Lo ves?, pensó mientras se alejaba en el Facit. Valió la pena quedarse un rato, sea por los Jedi o no. Sacaste una mayor ganancia de esto de lo que conseguirás del botín de Alderaan. Todo eso era muy cierto. Sin embargo, no podía mirar los créditos sin escuchar que la voz de Rahara susurraba en su mente: dinero mal habido. ¿No llevaremos intercomunicadores, maestro? Obi-Wan se sentía desnudo sin el intercomunicador que había llevado en su cinturón desde que tenía memoria. ¿Qué pasa si alguien necesita comunicarse con nosotros? Los únicos individuos que podrían necesitar hablarnos urgentemente también estarán en la gran cacería, respondió Qui-Gon. Además, la costumbre es dejar todo tipo de dispositivos tecnológicos avanzados. En apariencia, hace siglos la gente los usaba para hacer trampa. Eso le sonaba primitivo, casi como la barbarie. Sin embargo, como lo habían alentado a obedecer las tradiciones y hábitos locales, resistió su deseo de regresar por el intercomunicador. En lugar de ello, él y Qui-Gon caminaron por los ondulados terrenos hacia los establos. Los altos pastos se mecían y se abrían a su paso, y a la distancia pudo ver las antorchas encendidas, verdaderas antorchas, contra el púrpura profundo de la caída del sol. Los músicos habían empezado a tocar y cada vez más personas se dirigían hacia el lugar de salida de la carrera. Qui-Gon lo miró para evaluarlo. No has montado mucho hasta ahora, ¿verdad, mi Padawan? No, maestro. Pero no parece tan difícil. Depende de tu montura. Qui-Gon parecía divertido. Tan solo recuerda que montar un ser vivo es diferente a una nave o un speede. La fuerza establece un lazo entre ambos y puedes aprovecharlo. A pesar de que había investigado de antemano sobre esas criaturas, le tomó por sorpresa ver por primera vez a un baráctilo. Sus plumas color escarlata brillaban con iridiscencias bajo la luz de las antorchas. El animal pateaba el suelo, ansioso de empezar. Eran enormes y, cuando pensó en tratar de subirse a uno, le pareció todavía más grande. Aquí la tienes, dijo su maestro con una sonrisa pícara. Dio una palmada a uno de los baráctilos en el costado y el animal gorjeó. Está listo para ti, ¿no es cierto? Cuando el asistente asintió, Qui-Gon señaló a la silla. ¿Por qué no ves si puedes subirte aquí? El maestro disfrutaba de su confusión. Si bien no de manera cruel, porque no era así, eso no le quitaba lo molesto. Obi-Wan intentó ignorarlo, así como a cualquier otra persona que lo estuviera viendo, para pensar solo en el baráctilo. Luego lo sintió. El alma del animal, más sencilla y pura que la de un ser sensible, pero inteligente a su modo. Cuando el baráctilo inclinó la cabeza para mirarlo atentamente, Obi-Wan se dio cuenta de que esto no podía tratarse de que lo dominara, sino de encontrarse como iguales. Puso una mano sobre el cuello del animal y acarició sus plumas. Este chirrió de nuevo y el extremo de su cola se sacudió una vez. Por la emoción, pensó. Tal vez anhelaba la cacería tanto como cualquiera de los humanos que estaban allí y por medio de la fuerza le transmitió su propio entusiasmo creciente acerca del evento. El baráctilo sacudió sus plumas y luego se agachó, hasta que su panza tocó el césped. Eso permitió que Obi-Wan saltara con facilidad sobre la silla y tomara las riendas. El animal se levantó y chirrió alegremente.
El joven Padawan se dio cuenta de que ahora eran amigos y que estaban a punto de divertirse mucho juntos. Bien hecho, dijo Qui-Gon. Su expresión era una mezcla de diversión y asombro. Muy bien hecho. Obi-Wan se inclinó para susurrar en el oído del baráctilo. Dice que lo hiciste muy bien. El animal golpeó el suelo con su cola y Obi-Wan supo instintivamente que esa era una buena señal. Era posible que montar fuera incluso más divertido que volar. Los aplausos, amortiguados por los guantes de Chimbersilk y Terciopelo, lo hicieron voltear. Dos entrenadores estaban sacando a un droide inusual, un droide cangrejo modificado, según podía ver. ¿Lo había fabricado Xerka? Su superficie oscura lo volvía casi invisible en el crepúsculo que los empezaba a rodear, y pronto las luces azules y blancas en sus muchas patas articuladas serían lo único que revelaría su ubicación. Esa es la presa, dijo Obi-Wan. Qui-Gon, que se las arregló para montar en su propio baráctilo, aunque no con tanta gracia, asintió. Por supuesto, hace miles de años cazaban presas vivas. Esa práctica se abandonó hace mucho tiempo. ¡Qué alivio!, indicó el chico. No sé si hubiera podido matar a una criatura viviente simplemente por deporte, ni tampoco si hubiera ayudado a alguien a hacerlo. No te sientas tan aliviado. Qui-Gon sonaba entretenido. La principal motivación para cazar a un droide en lugar de un animal fue aumentar el nivel del desafío. Android tiene defensas y recursos que no podrá tener jamás un espécimen vivo. Más aplausos anunciaron la llegada de la princesa Fanry. Las plumas de su baráctilo eran blancas en la punta, lo cual lo hacía parecer el más hermoso de todos. Obi-Wan se preguntó si lo eligieron únicamente por su apariencia o si también era veloz. Para ese momento, ya deseaba que su baráctilo ganara. El hábito para montar que vestía Fanry seguía el estilo pijalí y era de un tono arenoso que no merecía mayor mención, pero tenía amplias mangas y un dobladillo más corto que revelaba el vestido interior verde brillante que llevaba debajo. La sierva Cady caminaba junto a ella con una canasta que parecía llena hasta los topes de cualquier lujo que pudiera desear la princesa durante el curso de la noche. La expresión de la princesa era más seria de lo que nunca había visto, incluso cuando discutían los ataques de la oposición. ¿Eso es señal de que es frívola y no le importa más que su propia diversión?, se preguntó el Padawan. ¿O es señal de que tan importante es esta cacería en Pijal? Se escucharon más aplausos y vítores cuando Rel Averross salió montado en su baráctilo. Levantó una mano, reconociendo a la multitud al mismo tiempo que les indicaba que se callaran. El áspero equipo de montar contrastaba menos con su pelo despeinado y su rostro sin rasurar que la túnica del regente. Fue la primera vez que Obi-Wan pensó que veía a Rael totalmente en su elemento. Su sonrisa torcida sugería que lo disfrutaba más de lo que dejaba saber, aunque de por sí lo demostraba de manera bastante obvia. El baráctilo de Obi-Wan sacudió su plumaje. Sé que los otros son más grandes que tú, murmuró. Pero eso significa que eres más rápido. Ya verás, capturaremos la presa. Pero allí estaban ocurriendo otras cosas además de la gran cacería. La princesa Fanry estaba en peligro por alguien que estaba dentro de palacio y que podría estar en la cacería. Si alguien trataba de lastimarla, ese alguien se volvería su nueva presa. Congréguense, anunció el heraldo. Los jinetes y baráctilos tomaron sus puestos. Sin decir palabra, Obi-Wan se alejó de Qui-Gon hasta el otro extremo de la multitud. Mientras más separados estuvieran, más terreno podrían cubrir. Para ese momento, el cielo estaba casi totalmente oscuro y las antorchas parecían brillar todavía más. El olor del pasto recién cortado y del suelo mojado llenaba el aire. Obi-Wan sintió que su baráctilo se tensaba bajo sus piernas y la energía era contagiosa. Podía verlo en todos los que lo rodeaban. El capitán Deren, que flanqueaba a la princesa, tenía una gran sonrisa. Esa fue la primera vez que lo vio sonreír. Incluso el pelo de la ministra Ort estaba suelto y llevaba un pañuelo alrededor del cuello, quizá para que ondeara detrás de ella con el viento. Las trompetas sonaron una vez y Obi-Wan se aferró con más fuerza a las riendas al momento en que su montura pateó el suelo. Cuando sonaron de nuevo, todos se inclinaron hacia adelante en sus sillas.
Debajo del murmullo de la actividad, Obi-Wan pudo escuchar que Averross reía calladamente por la anticipación. A la tercera ocasión, todos salieron. El baráctilo se lanzó al frente en el momento en que Obi-Wan lo quiso, no creyó haber hecho ningún movimiento. La fuerza ya había formado un lazo entre ambos y ahora sabía que, para el animal, correr era la mayor alegría imaginable, así que se inclinó al frente y dejó que éste decidiera la velocidad, pero manteniéndose cerca de la princesa. «Allí está», gritó Fanry. Un resplandor luminoso había revelado la localización del droide en un matorral sobre la siguiente colina. El baráctilo de la princesa se despegó del resto del contingente y galopó sobre una zanja. Algunos de los otros baráctilos se plantaron, pero el de Obi-Wan saltó con facilidad. No vio que Qui-Gon ni Averross lograran pasar, pero en unos minutos los detectó encima de sus baráctilos en el extremo más lejano de la partida de caza. Al aumentar la oscuridad, los sensores automáticos sobre los arneses de los animales comenzaron a mostrar una sombra pálida de color púrpura que destacaba sus figuras, haciendo relucir más brillantes sus plumas y lanzando una inquietante luz sobre los jinetes. El chico pensó que era como estar en un simulador primitivo, excepto que ningún simulador podría equipararse con esto. El aire frío que olía a coníferas, el movimiento de la musculatura del baráctilo que podía sentirse incluso a través de la silla y la mayor parte de la emoción no podían experimentarse en la mera fantasía. Solo en la realidad. Encontraron otra zanja, esta vez más profunda y lodosa que la anterior y, de nuevo, Fanry la saltó sin dificultad. Otros baráctilos más se plantaron frente a la abertura, mostrándose asustadizos desde mucho antes de siquiera llegar a ella, pero Obi-Wan se comunicó con su montura a través de la fuerza: si no puedes dar el salto, no te obligaré. Pero si puedes, no te frenes. Obtuvo la respuesta de su baráctilo al momento en que se lanzó sobre la zanja sin siquiera detenerse un instante. Obi-Wan rió a carcajadas. Finalmente sería él quien compartiera aventuras con sus amigos. En tiempos primitivos esto debe haber sido tremendo. Saber que la supervivencia dependía de esto, de cabalgar sobre animales bastante menos domesticados que el que ahora montaba y ver que los monarcas estaban genuinamente desesperados por proteger su derecho al trono. Si Fanry hubiera sido princesa en aquellos tiempos, pensó Obi-Wan, no le habría ido tan mal. Solo un puñado de jinetes había logrado llegar hasta ese punto y ella era la primera entre ellos. La joven impulsó a su montura para que saltara hacia las débiles luces del droide cangrejo que parpadeaban entre los altos pastos. Encontrar a la presa era solo la primera parte de la cacería. El siguiente paso, más difícil aún, era aventajar al droide, pero estaba seguro de que la presa se la llevaría a ella, no por cuestiones de la ceremonia, sino por derecho propio. Obi-Wan estaba impresionado. No había nada que obstaculizara el camino entre ella y la victoria, hasta que la oscura maleza se encendió con los disparos de blaster dirigidos a la princesa. Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.